Buenos días, sí, señor. Bueno, ok, muy bien. Entonces, por favor, iniciemos con en el chat, por favor, aprobando la grabación de la sesión. Y les voy a publicar este link para que por favor ingresen a él y diligencien el listado de asistencia de la sesión del día de hoy. Ingresan al formulario y diligencian los datos que se les solicita allí: nombre completo y apellidos, documento de identidad, correo electrónico y teléfono de contacto, para que nos quede entonces registrada la asistencia a esta sesión sincrónica. Bueno, quiero iniciar comentando sobre la prueba de evaluación de conocimientos que realizamos la semana pasada. Pues yo diría que es un balance negativo, no tanto por los resultados, porque en general las personas que lo presentaron, a excepción de 2 aprendices, a los cuales pues vía correo electrónico les voy a hacer llegar la alternativa que tenemos para que pues cumplan con ese requisito y poder aprobarle esos resultados. Obtuvieron un puntaje inferior al requerido para aprobar la prueba, la cual era del 70%, u 11 preguntas acertadas, es decir, que el margen máximo de error eran 4 preguntas. Quien tuviera más de 4 preguntas malas, ¿cierto? Pues perdía la prueba. Y el otro aspecto negativo es que de los, a ver, tenemos en el listado oficial 34 aprendices, faltaron bastantes personas por presentar esa prueba. Entonces, pues obviamente el hecho de no presentarla está manifestando, está evidenciando incumplimiento de sus compromisos de aprendizaje. Pues la alternativa es que esas personas presenten de nuevo la prueba bajo unas condiciones pues más exigentes. Serían más preguntas, el porcentaje de aprobación se incrementaría a un 80%, porque eso es una segunda oportunidad, incluso para aquellos que no la aprobaron y para aquellos que no la presentaron. Entonces, pues con su instructor líder es lo que pienso plantearle como alternativa. Él ya me dirá si está de acuerdo o no, o qué otra medida podemos adoptar para que cumplan con ese compromiso y estén atentos a sus eh, obligaciones de aprendizaje. Eso sería entonces lo que tenemos, lo que tendría que comentarles con respecto al tema de la evaluación de conocimientos del impuesto al valor agregado IVA que hicimos la semana pasada. En general, pues todos fueron muy pocas las preguntas que a la mayoría, en su mayoría, pues obtuvieron un 100 sobre 100, algunos 93, 95, 80 sobre 100, lo cual pues por el momento pues es satisfactorio. Entonces, apartándonos de ese tema, vamos a entrar en materia con la actividad del día de hoy. Por favor, recuerden autorizar en el chat, por favor, todos los que hagan falta, y diligenciar el formulario de asistencia, ¿listo? Bueno, entonces iniciemos. Decíamos que vamos a entrar en materia en el desarrollo del resultado de aprendizaje
Aplicar con transparencia las normas comerciales, tributarias y laborales y los procedimientos para el ciclo contable en un proceso manual y sistematizado. Entonces, estamos desarrollando, enfocándonos en este resultado de aprendizaje en lo que tiene que ver con las normas tributarias. Posteriormente, cuando terminemos este aspecto, continuaremos con el impuesto, o mejor, más que impuesto, me corrijo allí, con el mecanismo de retención en la fuente y terminaremos la parte tributaria, luego estaríamos con la parte laboral, que sería la nómina. Bueno, entonces iniciemos. Impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio es un impuesto de carácter territorial. Grava las operaciones comerciales, industriales y de servicios desarrolladas en la jurisdicción de un municipio. Su tarifa es 4 por mil. Si fuéramos a calcular el 4.5 por mil, por ejemplo, de 50,000 pesos, entonces el cálculo sería pues el siguiente: 50,000 por 4.5 dividido 1000. Recordemos que 4.5% sería, como está expresado aquí, un 0, y 4.5 por 1000 sería como está aquí expresado con 2 ceros, ¿listo? Entonces, el cálculo del 4.5 por 1000 de 50,000, entonces decíamos que es 50,000 por 4.5 dividido 1000, eso daría como resultado 225 pesos. O también lo podemos calcular los 50,000 por 0.0045 y nos daría el mismo resultado. Entonces, este impuesto, de hecho, es el impuesto más importante dentro del manejo de las finanzas de un municipio. Dentro del presupuesto del municipio es el impuesto que más aporta al fisco, al tesoro de los municipios. Y también es uno de los impuestos más onerosos, más costosos que pagan los comerciantes o las empresas. Más que el mismo impuesto de renta. El impuesto de industria y comercio grava los ingresos ordinarios y extraordinarios, como dijimos ya, obtenidos en la jurisdicción del municipio. En cambio, el impuesto de renta se establece sobre el valor de las utilidades. Así entonces, si yo vendí en el municipio de Cartago, vamos a decir 1,000 millones de pesos, pues el impuesto de industria y comercio se establece sobre el valor de esos 1,000 millones de pesos. Pero si yo al final del año de esos 1,000 millones de pesos obtuve utilidad de 100 millones de pesos, pagaré el impuesto de renta sobre esos 100 millones de pesos. Incluso habiendo tenido pérdida, pues pagaré el impuesto de industria y comercio sobre el valor de esos ingresos obtenidos en ese municipio. Las políticas que tienen que ver con el impuesto de industria y comercio, su tarifa, los obligados, las actividades exentas que no pagan ese impuesto, el calendario de pago, los descuentos, etcétera, lo establecen los consejos municipales a través de los acuerdos. Recordemos que la pirámide con respecto a las leyes serían primero la Constitución Nacional, en segundo orden sería a nivel nacional, ¿cierto? La Constitución Nacional y las leyes emanadas por el Congreso de la República. A nivel departamental, que sería el segundo nivel, serían las ordenanzas expedidas por la gobernación, por la Asamblea Departamental. Y en tercer orden, a nivel municipal, los consejos a través de los acuerdos municipales. En Cartago, la norma que rige todo lo que tiene que ver con el régimen de rentas en la ciudad de Cartago, y claro está, con respecto al impuesto de industria y comercio, está determinado por el acuerdo 028 de 2018. Vamos a referir entonces a este documento, el acuerdo 028, en materia que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con aspectos de impuestos en nuestro municipio. ¿Quiénes son los obligados al pago del impuesto de industria y comercio?
están obligados al pago de este impuesto todas las personas naturales o jurídicas, es decir, las sociedades que se encuentren en la jurisdicción de un municipio, que ejerzan una actividad industrial, comercial o de servicios. Es decir, la transformación mediante tecnología, maquinaria de equipo, ¿cierto? La transformación, la manufactura, a través de las actividades industriales. El comercio, que no es otra cosa que la intermediación de bienes y productos, de mercancías, mediante la compra y la venta, o la prestación de servicios que apunta a satisfacer necesidades generales. No importa si se cuenta o no con un establecimiento de comercio, es decir, que el impuesto de industria y comercio se pagará, sea que se tenga un almacén, una sucursal, una agencia o no. Por ejemplo, aquella persona que desarrolla actividades comerciales, por ejemplo, venta puerta a puerta o por catálogo o directamente, pues deberá pagar el impuesto de industria y comercio, así no tenga un almacén. Debe registrarse en industria y comercio para cancelar el impuesto y legalizar su actividad comercial, industrial o de servicios en ese municipio. Hay una disposición muy importante con respecto al impuesto de industria y comercio a nivel nacional, y es que los municipios tienen la libertad de establecer, de acuerdo a lo que determinen el Consejo Municipal y expresado en ese acuerdo, la libertad de establecer las tarifas que consideren para el impuesto de industria y comercio en la jurisdicción de ese municipio. Así entonces, para los 1,103 municipios que conforman el territorio nacional, pues hay libertad entre esos municipios para establecer las tarifas. Que determine que un municipio tenga una tarifa determinada para una misma actividad, por decir algo, supongamos, la actividad de comercio de prendas de vestir en Cartago tiene un porcentaje de industria de comercio del 4.5 por mil. El municipio de Pereira lo puede tener, por ejemplo, del 2 por mil. Y el municipio del Distrito Capital, Bogotá, lo podría tener en el 6 por mil. Pues yo como inversionista, ¿cierto? Como capitalista, ya sea nacional o extranjero, me gustaría más entonces invertir en el municipio de Pereira, porque esa actividad pues tiene un impuesto de comercio menor a la que tiene Cartago y a la que tiene Bogotá. Entonces los municipios tratan de ser atractivos para el inversionista, ya sea nacional, para los capitales que lleguen a nivel nacional o a nivel extranjero, con unas tasas, unas tarifas de industria y comercio pues atractivas para ese inversionista. ¿Qué busca entonces el municipio con esas tasas, digamos, atractivas, esas tasas bajas, con ese impuesto de industria y comercio? Pues, como ya dijimos, fomentar entonces la inversión, igualmente el empleo, ¿cierto? Y reactivar la economía de su municipio y de su región. ¿Cómo se calcula el impuesto de industria y comercio o el ICA? Cuando hablamos de ICA, sí, estamos hablando en materia de impuestos, ¿cierto? De impuesto de industria y comercio. Entonces la tarifa correspondiente a cada actividad, ya vamos a ver de dónde, cómo se determinan esas tarifas establecidas por los consejos municipales. Esas tarifas se aplican solo los ingresos netos del contribuyente que haya obtenido durante el año anterior. Entonces, en este año 2020, los comerciantes, las empresas pagaron el impuesto de industria y comercio sobre los ingresos obtenidos en el año 2019. El impuesto de industria y comercio, el impuesto de ICA, se paga año vencido. Para el cálculo de esos ingresos se debe tener en cuenta la totalidad de esos ingresos obtenidos en el año anterior, tanto ordinarios como extraordinarios. A esos ingresos entonces se aplica la tarifa correspondiente a la actividad desarrollada, ya sea comercial o industrial o de servicios. Se diligencia el formulario correspondiente para cada municipio y se sigue el procedimiento que ese municipio tenga para el pago de los mismos. También hay libertad de esos municipios para establecer los descuentos
según la fecha de pago de ese impuesto de industria y comercio. Ya vamos a ver más adelante que, por ejemplo, en el municipio de Cartago, si usted paga hasta el 30 o 31 de enero, pues tiene un descuento. Si paga hasta el último día de febrero, tendrá otro descuento, y si paga hasta el último día de marzo, tendrá otro descuento. Después del 31 de marzo, el hecho de presentar el formulario de industria y comercio le generará una sanción, porque el plazo máximo para presentarlo es hasta el 31 de marzo del correspondiente año. ¿Qué actividades están excluidas del pago del impuesto de industria y comercio? Es decir, sobre cuáles actividades no se pagan ese impuesto. Entonces, sobre la producción primaria, ¿cierto? El sector primario de la economía, el primer sector, es decir, su actividades de orden de agricultura, ganadería y avícola. Estas actividades, digamos, no tienen ningún proceso de transformación, entonces no están sujetos al impuesto de industria y comercio. La producción nacional de artículos destinados para la exportación. Si la producción o la fabricación de ese bien o producto o mercancía está destinado para ser exportado, pues no pagará el impuesto de industria y comercio. Las actividades de beneficencia, educación pública, actividades culturales o deportivas, los sindicatos, las asociaciones profesionales y gremiales, sin ánimo de lucro, los partidos políticos, los hospitales o entidades de salud adscritas al Sistema Nacional de Salud. Si estas entidades o estas instituciones realizaran actividades de carácter comercial o industrial, por el valor de esos ingresos comerciales o industriales, sí pagarán el impuesto de industria y comercio. Y la mayoría de estas actividades pues no son lucrativas, no son de orden comercial ni industrial, sino de satisfacción de necesidades colectivas, ¿cierto? Por ejemplo, una asociación de vendedores pues busca proteger los intereses de esos vendedores ambulantes o vendedores formales, etcétera. Una fundación, ¿cierto? Por ejemplo, la Asociación Defensora de Animales. Ellos no hacen una actividad ni comercial ni industrial, sino de servicios a la comunidad. El tránsito de artículos que atraviesan el municipio. ¿A qué se refiere esta parte? Veámoslo con un ejemplo. Hay una empresa en Pereira y compra unas mercancías en Medellín. Para que esas mercancías lleguen de Pereira de Medellín a Pereira, pues tienen que hacer el tránsito, tienen que pasar por el municipio de Cartago. Entonces, el tránsito de esos artículos, de esa mercancía por nuestro municipio, pues no genera ningún impuesto de industria y comercio. Los proyectos energéticos que presentan las entidades territoriales, es decir, los municipios o zonas no interconectadas del Sistema Eléctrico Nacional al Fondo de Regalías. Esto tiene que ver entonces con aquellos proyectos energéticos, como por ejemplo el aprovechamiento de la energía solar o la energía eólica, la energía del aire, para generar energía dentro de ese municipio y que no estén interconectados en ese Sistema Nacional de Energía. ¿Qué se requiere para el trámite del pago y la presentación del impuesto de industria y comercio? Entonces decíamos que en el municipio de Cartago y todos los demás municipios, aquí un paréntesis, hablando del tema del formulario del impuesto de industria y comercio. Hay una iniciativa de orden nacional de establecer o de fijar un formulario unificado, el cual se diligenciará en todos los municipios del país con respecto al impuesto de industria y comercio. Estamos hablando específicamente del formulario, ¿sí? No de las tarifas. Pues esa iniciativa está en este momento cursando en el Senado de la República, pues aún no hay parte oficial de que se haya aprobado, pues está en estudio. Mientras tanto, pues cada municipio tendrá su correspondiente formulario y las políticas de presentación y pago de ese impuesto de industria y comercio. Entonces, los trámites son inscribirse en la Cámara de Comercio, pues se hace por primera vez, ¿cierto? Cuando yo abro mi establecimiento de comercio en el correspondiente municipio, y cada año pues debo renovarlo. El registro en el RIT, en el registro de información tributaria. Este es un formulario, ya vamos a verlo también en detalle, que es necesario diligenciar por primera vez cuando la empresa o el establecimiento de comercio se abre en el municipio.
existe un registro de información tributaria, un formulario para el establecimiento de comercio, es decir, para el almacén, la sucursal, etcétera, y para el contribuyente, es decir, para la persona que desarrolla la actividad comercial, industrial o servicios, pero no tiene establecimiento de comercio. Yo puedo ser contribuyente sin establecimiento de comercio, pero no puedo ser establecimiento de comercio sin ser contribuyente del impuesto. Se obtiene ese formulario en el portal www.cartago.gov.co. Tercero, presentar el acta de seguridad de cuerpo de bomberos voluntarios. Esta diligencia sí se debe hacer cada año. Cada año pues yo debo de solicitar al cuerpo de bomberos voluntarios, pago una cuota del valor de esa acta, de esa visita. Creo que en este momento está por el orden de 40,000 pesos. Y el funcionario del cuerpo de bomberos vendrá al establecimiento comercial, al almacén, a la bodega, etcétera, pues hacer una verificación de las normas mínimas de seguridad, entre otras, por ejemplo, que haya un extintor recargado y que esa recarga esté todavía habilitada, ¿sí? Esos extintores, el producto químico que tiene esos extintores, pues tienen vencimiento generalmente de 1 año. Entonces hay que recargar ese extintor para que el cuerpo de bomberos nos dé aprobación del acta de seguridad. Hay que tener señalización de entrada y de salida. Hay que verificar que no haya riesgos eléctricos, por ejemplo, que las instalaciones estén debidamente con las medidas de seguridad, que no haya cables por ahí en el suelo, que no haya cables por ahí a la vista. Eso puede generar riesgos eléctricos, riesgos de cortocircuito, etcétera. Cuarto, solicitar en planeación municipal el concepto de uso de suelos. Este trámite de concepto de uso de suelos que se diligencia en la oficina de planeación municipal solo se tramita por primera vez. Es decir, yo voy a abrir el establecimiento de comercio en la ciudad de Cartago y solicito el concepto de uso de suelos y estoy en esa dirección 4, 5, 10 años. Si yo me traslado de dirección, pues volveré siendo el mismo negocio, ¿no? Tendré que volver a solicitar el concepto de uso de suelos. Mientras permanezca en esa misma dirección, el concepto de uso de suelos inicial, pues me va a suplir la necesidad siempre. Entonces, este concepto de uso de suelo solamente se tramita por primera vez, es decir, cuando el establecimiento de comercio hace apertura o cuando cambie de dirección. Liquidar el impuesto, quinto, liquidar el impuesto son los ingresos netos ordinarios y extraordinarios. Entonces, entro al portal, al formulario que ya vamos a mirar, y establezco los ingresos netos, es decir, los ingresos netos son el total de ingresos menos los descuentos y las devoluciones, ya sean ordinarios o ya sean extraordinarios. Una vez tenga yo establecido ese total de ingresos obtenidos durante el año anterior, entonces diligencio el formulario correspondiente para ese año. Ese formulario lo obtengo de la página www.cartago.gov.co. Ya vamos a ver cómo lo bajamos y cómo lo diligenciamos. De hecho, una de las actividades de evidencia para este resultado es que ustedes diligencien un formulario de industria y comercio, formulario que bajamos en Excel, bajamos de este portal www.cartago.gov.com. Entonces, ya vamos a ver el ejercicio, vamos a ver un ejemplo, y ustedes en base a ese ejemplo van a hacer la actividad. Séptimo punto, presentar el soporte de los ingresos del año. Ese soporte es el libro fiscal de registro de operaciones diarias para los no responsables del IVA. Los no responsables del IVA tienen la obligación de llevar como, digamos, lo mínimo que se les exige de contabilidad, un libro denominado libro fiscal de registro de operaciones diarias. En ese libro, entonces, ese responsable, comerciante no responsable del IVA, el no responsable del IVA, llena en ese libro el registro diario de sus ventas, de sus compras y de sus gastos. Para los responsables del IVA, deben entonces, además de estos requisitos, deben anexar las declaraciones del IVA. Si es por periodo semestral, entonces serán 6 declaraciones, y si es por periodo cuatrimestral, entonces serán 3 declaraciones. Entonces, estos son los trámites, los documentos que se exigen en el trámite de la presentación del impuesto de industria y comercio para cada año, teniendo en cuenta pues que hay unos, ya les decía,
que se hacen solamente por primera vez. Vamos a entrar a mirar ahora una herramienta bien importante para todo aquello que tiene que ver con la administración y gestión de una empresa, y es un portal de consulta a nivel nacional. Se llama el portal del SUIT, o Sistema Único de Información y Trámite. Este portal del SUIT, como les digo, dentro de las funciones de administración y gestión de una empresa, es de consulta permanente. Es muy importante que lo conozcamos porque está allí discriminado por trámite, por los requisitos. Está el formulario donde se debe presentar. Si no hay respuesta a ese formulario, donde se debe reclamar o ir a preguntar. Incluso en algunos tiene el costo. Si no presenta allí el costo, pues se entiende que el trámite es gratuito. Sobre todos aquellos trámites que tiene que realizar una empresa. El portal entonces está, se encuentran allí todos los trámites de los municipios de Cartago, perdón, los municipios de Colombia. No podría decir que estén los 1.103 municipios, pero pues en su mayoría están allí. Entonces uno filtra el trámite, filtra el municipio y el departamento para hacer mucho más efectiva la consulta. Porque si yo lo quiero hacer de otra manera, pues tendría que ir al portal, buscar el municipio, buscar el departamento, buscar el trámite. Ya se hace un poquito más engorroso el procedimiento. Vamos a verlo entonces cómo lo hacemos en forma inmediata, y vamos a ver la importancia de la aplicación de este trámite o este portal mejor del SUIT. Voy a ampliar un poquito más la pantalla para que sea un poquito más visible. Y ya entonces miramos el video y lo vamos comentando. Bueno, dejémoslo allí. Listo. Entonces entramos a cualquier explorador y buscamos SUIT. Sistema Único de Información y Trámites. Y se nos presenta esta pantalla y vamos a esta parte de aquí de pie de página. Y entre más específicos seamos, vamos a consultar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el concepto de uso de suelos. Entonces lo digitamos así, concepto, uso de suelos, y para que vayamos más directamente al formulario, le digitamos el municipio y el departamento, para hacer más rápida la consulta. Lo que encontramos entonces es que se nos presenta acá de entrada primero el trámite concepto de uso de suelos del municipio de Cartago. Damos clic sobre el nombre del trámite, que es concepto de uso de suelos, y se nos va a abrir entonces todo lo que tiene que ver con ese trámite en particular para ese municipio específico. Encontramos la descripción del trámite. Acá encontramos la descripción del trámite, que se trata de un trámite para el permiso de uso de suelos. ¿Cómo realizar el trámite? Pues podemos encontrar varios requisitos, ya sea si seamos ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos colombianos, o somos extranjeros, una institución o una organización, en este caso, pues ciudadanos. Diligenciar el formato, entonces nos ubica o nos muestra el formato. Si yo le doy clic acá, en esta imagen, pues lo que va a hacer es que me va a bajar, como observamos aquí, un documento en PDF del respectivo formulario. Como lo vemos aquí en pantalla, nos va a bajar entonces el formulario del concepto de uso de suelos del municipio de Cartago. Llenamos los datos pertinentes, la fecha de diligenciamiento, el nombre completo del propietario del predio o del establecimiento de comercio, la cédula de ciudadanía, el teléfono, la dirección, el número de matrícula inmobiliaria o ficha catastral. Este lo obtenemos de el pago del impuesto predial de ese establecimiento, de ese local, de ese almacén, etcétera. ¿Qué vamos a diligenciar? Entonces vamos a solicitar el certificado de uso de suelos. Entonces llenamos acá la casilla con una X. La información complementaria está en el punto número 1, nombre del establecimiento, el NIT. Si es actividad inicial, pues inicial, colocamos la X, barrio, urbanización, un correo electrónico y la descripción de la actividad. Por ejemplo, comercio, al por mayor o por menor de prendas de vestir. Este formulario también se puede utilizar en otros 3 trámites, como lo vemos acá. Pero lo que nos interesa es del certificado de uso de suelos. Se firma
por el solicitante, por el comerciante, el dueño del almacén, y lo firma el funcionario que recibió o que está recepcionando el formulario. También nos muestra, por ejemplo, eh, en dónde se hace el trámite. Si le damos acá resultado que tenemos, dice que nos atienden en la Secretaría de Planeación Municipal en la calle 16, 3927, en la ciudad de Cartago, y aquí está el horario de 8 a 11 y media y de 2 y media a, bueno, alcanzamos a ver. Donde se hace el seguimiento de ese trámite, si al cabo de los 15 días no nos han dado ninguna respuesta. Entonces, este trámite dice que dentro de 15 días, ¿cierto? El trámite máximo tiene una duración de 15 días, entonces hay que hacer la solicitud de seguimiento, ¿cierto? Si dentro de 15 días no nos han dado respuesta, no nos ha llegado el certificado de uso de suelos. Aquí nos dice dónde podemos hacer el seguimiento. En la misma dirección, Secretaría de Planeación Municipal, calle 16, entre tercera y cuarta. También nos muestra todo lo que tiene que ver con la normativa legal, ¿cierto? Las disposiciones de carácter normativo. Si yo lo doy clic a cualquiera de estos documentos, pues me abre lo que tenga que ver con ese trámite, un acuerdo, una ley, un decreto, etcétera. Por último, me muestra aquí ¿cómo podemos decir aquí? Para calificar yo, sí, para yo como ciudadano calificar el trámite, si fue efectivo, si no fue efectivo, si fue satisfactoria la consulta, ¿cierto? Califico de 1 a 5 con esas estrellitas, siendo 1 pues el de menor calificación y siendo 5 el de máxima calificación. Es decir, hay satisfacción en ese trámite, encontré lo que necesitaba, hubo claridad con respecto a ese trámite en particular. Bueno. ¿Listo? Decíamos entonces que necesitamos hacer 2 diligencias iniciales cuando hacemos la apertura de ese establecimiento de comercio. Esas diligencias son entonces el formulario, dijimos que era el RIT, el registro de información tributaria, ¿cierto? Son 2, el del establecimiento de comercio y el del contribuyente. Y dijimos también pues, que hay un formulario establecido por el municipio de Cartago para el diligenciamiento y el trámite de el pago del impuesto de industria y comercio. Vamos a ver dónde lo obtenemos y qué formularios son estos. Entonces vamos al portal www.cartago.gov.co. Se nos muestra entonces este pantallazo y vamos a la opción formularios y obligaciones tributarias. Estamos buscando lo que tiene que ver con el pago del impuesto de industria y comercio. Le damos clic allí. Y lo que encontramos entonces es este pantallazo donde encontramos aquí en este extremo izquierdo el formulario RED contribuyente y el formulario reestablecimiento. Le damos clic en un otro formulario y él no lo baja en formato PDF. Igualmente nos baja el formulario de industria y comercio. 2020, recordemos que el impuesto de industria y comercio se paga mes vencido, año vencido. Entonces, en el año 2020, pues voy a pagar el impuesto de industria y comercio del año 2019. Entonces, bajaré el formulario de industria y comercio 2020. Una vez que yo lo baje, entonces lo que voy a encontrar en mi computador como resultado es este formulario, es una parte nomás del formulario, donde pues yo diligencio el establecimiento de comercio, voy a hacer la apertura, voy a actualizar si yo cambio de dirección, si cambio, de representante legal o de administrador, etcétera, pues lo debo de anunciar también, debo actualizar esos datos, o si voy a cerrar el establecimiento de comercio, a clausurarlo, entonces también diligencio la clausura, en este caso es la apertura, cuando se está abriendo el establecimiento de comercio por primera vez, entonces debo diligenciar el RIT, el registro de información tributaria, para la apertura de ese establecimiento de comercio. Me pide una serie de datos de identificación del dueño o propietario, los datos del establecimiento de comercio, el nombre de la matrícula mercantil con la cual se registró en la Cámara de Comercio, el nombre del establecimiento, almacenas 3 veces, bueno, etcétera, etcétera. La dirección, ¿ok? Ya sea uno o ya sea varios establecimientos de comercio. Ese es el registro de información tributaria de establecimiento de comercio. Además de ese, y se aplica, pues debo hacer el de registro de información tributaria del contribuyente. Igualmente, ¿cierto?
Se me pide una serie de datos de identificación de ese contribuyente, de esa persona natural o jurídica, que está registrándose en el municipio de Cartago y que va a hacer una actividad comercial o industrial o de servicios. Datos como documento de identidad o en este caso el NID, el número de identificación tributaria, si es persona natural, si es persona jurídica, apellidos o nombres o razón social, tipo de organización, es decir, si es una entidad sin ánimo de lucro, si es una actividad comercial, las responsabilidades con respecto a la DIAN, si es de régimen común o simplificado. Recordemos que ya no hablamos de régimen común o simplificado, sino de régimen de responsables del IVA o régimen de no responsables del IVA. En fin, una serie de información que tiene que ver con el contribuyente. Decíamos también que en ese portal encontramos el formulario de liquidación y pago del impuesto de industria y comercio. Aquí lo tenemos, en este caso para el año 2019. Este es el formulario que vamos a diligenciar, vamos a hacer la dinámica del diligenciamiento de ese formulario a continuación, para que ustedes lo tengan como un ejemplo para el ejercicio que van a hacer. Además del pago del impuesto de industria y comercio, y se llama impuesto de industria, comercio y complementarios, se pagan en este mismo formulario otros dos impuestos. Uno es el impuesto de avisos y tableros y otro es el impuesto, o mejor, la sobretasa bomberil. Decíamos que todo lo que tenga que ver con normas de materia fiscal, es decir, de pago de impuestos en el municipio de Cartago, está contemplado entonces en el acuerdo 028 del 11 de diciembre de 2018. Vamos a consultar este acuerdo específicamente en la página 62, donde está el artículo 95 de este acuerdo, donde se establecen las tarifas del pago del impuesto de industria y comercio en la ciudad de Cartago. Esto para que realicemos el punto número 2 de nuestra actividad. Ya les voy a decir en qué consiste ese punto número 2, pero les estoy adelantando que en este documento, en la página 62, el artículo 95, encontramos las tarifas que vamos a consultar. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? El artículo 95 que establece las tarifas del impuesto de ICA o de industria y comercio para la ciudad de Cartago. Aquí solamente pues hay 6 ejemplos, 5 ejemplos de actividades y su correspondiente tarifa del impuesto de industria y comercio. Recuerden que es tarifa por mil, el 2 por mil en el caso de estas 3 actividades, o 4.5 por mil en el caso de estas actividades. Entonces yo busco mi actividad económica de acuerdo al código del SIU y de acuerdo a la actividad en particular. Por ejemplo, si yo tengo un almacén donde vendo zapatos, ¿cierto? Calzado, pues vendré y lo buscaré acá. Si conozco el código del SIU, pues lo busco como el código 4772 o busco la actividad. Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados. La tarifa es 4.5%. Bueno, hay que resaltar aquí que hay códigos para comercio al por menor y hay códigos para comercio al por mayor. Entonces tengo que ser muy cuidadoso para buscar en detalle mi actividad económica. Introdujimos aquí un concepto nuevo, que es el de sucedáneo, ¿cierto? Dice acá comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero. ¿Qué es un sucedáneo? Un sucedáneo es un producto o un artículo que reemplaza a otro y que tiene unas características físicas, organolécticas y materiales muy similares. Por ejemplo, un sucedáneo del cuero es, por ejemplo, la cuerina, ¿cierto? O la gamuza, ¿sí? Esos son productos sucedáneos del cuero, reemplazan el cuero y tienen características similares, ¿cierto? Muy bien. Un sucedáneo, por ejemplo, del azúcar, puede ser, por ejemplo, la panela molida, o puede ser un edulcorante como el stevia, ¿cierto? Esos son sucedáneos del azúcar. Tiene unas características similares y cumple las mismas funciones. Bueno. Pasemos entonces ahorita a mirar en detalle un poco más lo que tiene que ver con el impuesto de avisos y tableros. Decíamos que está también en el mismo formulario, se paga y se liquida simultáneamente al impuesto de industria y comercio. Ese impuesto de industria y comercio va, digamos, asociado
a otros dos tasas o dos impuestos que tiene que pagar el contribuyente y liquida dentro del mismo formulario. Uno de ellos es el impuesto de avisos y tableros. Este impuesto de avisos y tableros lo pagan todos aquellos comerciantes, establecimientos de comercio que tienen a la vista un aviso o un tablero donde se anuncian los productos o se anuncia la razón social de ese establecimiento de comercio. Por ejemplo, Almacén La Gabela, encontramos ahí un aviso grande, luminoso o no luminoso, donde identifica el establecimiento comercial, ya sea almacén, ya sea panadería, ya sea carnicería, bueno, etcétera, etcétera. Se liquida junto con el impuesto de industria y comercio y corresponde al 15% del total del impuesto de ICA. Yo establezco entonces el total del impuesto de ICA, como en este caso en el renglón 17, y sobre este valor liquido el 15% que corresponde al impuesto de avisos y tableros. Ahí lo encontramos aquí, impuesto de avisos y tableros. ¿Listo? 15% del impuesto de industria y comercio. Tenemos también otra tarifa que se paga dentro de ese mismo impuesto, y es la sobretasa bomberil. Su tarifa es del 3% y se liquida igualmente sobre el total del impuesto de industria y comercio, liquidado en este formulario. Su finalidad, la tasa bomberil o sobretasa bomberil, es la de contribuir con la financiación o el sostenimiento del cuerpo de bomberos voluntarios de ese respectivo municipio. Entonces, una vez el municipio recaude estos dineros de sus comerciantes, de las empresas, pues lo trasladará al cuerpo de bomberos voluntarios. Así es como, digamos, se sostiene el cuerpo de bomberos voluntarios, además de las actividades pues, que ellos realizan. Una parte muy importante con respecto al pago del impuesto de industria y comercio es que hay un pago mínimo, ¿sí? Un pago mínimo. ¿Cómo se establece ese pago mínimo? Vamos a recordar, entonces, que para el año 2020, recuerde que estamos pagando el impuesto de industria y comercio del año 2019. Entonces, vamos a hacer referencia al valor del VT para el año 2019, porque es el año que estamos liquidando y pagando en el año 2020. Entonces, el valor mínimo que se paga en la ciudad de Cartago por impuesto de industria y comercio es de 170.350 pesos. Sobre esta base, entonces, liquidaríamos lo que tiene que ver con el impuesto de avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Entonces, hay un valor mínimo, un monto mínimo del pago de impuesto de industria y comercio. Nadie en el municipio de Cartago podrá pagar menos de 172.350 pesos de impuesto de industria y comercio. ¿Quiénes deben de pagar como mínimo este valor? Pues lo deben de pagar todos aquellos comerciantes que en el año hayan tenido unos ingresos inferiores a 22 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Recordemos que el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2019 es de 828.116. Entonces, si yo como comerciante tuve durante el año 2019 ingresos inferiores o mínimos menos de 18.218.552, pues me voy a ir a la tabla a mirar qué tarifa me toca pagar, porque ya sé que tendré que pagar como mínimo 172.350. Supongamos un establecimiento de comercio, un almacén que tuvo ingresos por 15 millones de pesos. Entonces debe pagar, como fue menos de 18.218.552, debe pagar lo mínimo, pagaría 172.350. Cuando yo voy a la tabla y miro el porcentaje y lo liquido, cuando mis ingresos son superiores a este monto de 18.218.552. Si son inferiores, ya sé que necesariamente tengo que pagar este monto como mínimo de impuesto de industria y comercio, 172.350 pesos. Anticipo de impuesto de industria y comercio para el año siguiente. Entonces, cada año que se paga y se presenta este impuesto de industria y comercio, yo debo liquidar un anticipo de impuesto de industria y comercio para el año siguiente y lo liquido en el mismo formulario y lo pago. ¿Cómo se establece esa liquidación de ese anticipo de impuesto de industria y comercio para el año siguiente? La tarifa es del 10% sobre el impuesto de industria y comercio que esté liquidando en ese formulario.
el próximo año, cuando yo esté pagando el impuesto a industria y comercio de ese próximo año, pues descontaré el valor que ya haya anticipado el año anterior. Entonces, por ejemplo, para este año 2019, que yo estoy presentando mi impuesto de industria y comercio, entonces liquido este impuesto del 10% del año siguiente, es decir, del año 2020. Entonces, el próximo año 2021, cuando esté liquidando el impuesto de industria y comercio del año anterior, del año 2020, pues descontaré el valor que ya liquidé en el formulario del año 2019. Así funciona entonces el anticipo del impuesto del año siguiente. Es muy importante saber que este anticipo no lo liquidan los contribuyentes no responsables del IVA, solamente lo pagan los responsables del IVA. Entonces vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Vamos a entrar al formulario de Industria y Comercio que bajamos del portal www.cartago.gov.co. Es un formulario en Excel. Entonces vamos a hacer con los datos que tenemos aquí en pantalla de la comerciante Ana Sofía Pérez Osorio, identificada con la cédula de ciudadanía número 1110.769.043-8. Comerciante con ingresos en el año 2019 de 180.750.000 en el establecimiento de comercio de la calle 13, número 697 de Cartago. Teléfono 217-7640, actividad económica, SIU 5621, correo electrónico anasperez43@yahoo.es. Presenta el formulario de Industria y Comercio el día 26 de febrero del 2020. Es muy importante establecer la fecha en la cual se presenta el formulario de Industria y Comercio. En este caso, se presentó el día 26 de febrero. ¿Por qué? Porque recuerde que decíamos que para el municipio de Cartago se tienen establecidos unos descuentos del pago del impuesto de Industria y Comercio. Si yo lo pago hasta el último día del mes de enero, tengo un descuento del 10%. Si lo pago hasta el último día del mes de febrero, tengo un descuento del 8%, como es el caso de nuestra comerciante Ana Sofía Pérez. Como ya la pagó dentro del mes de febrero, entonces tendrá un derecho a descontar el 8% como descuento del pago del impuesto de comercio. Y se lo presento hasta el último día del mes de marzo, tendrá un descuento del 6%. El hecho de presentarlo después del 31 de marzo me implica que debo pagar una sanción. El día 31 de marzo es la fecha límite para la presentación del formulario de Industria y Comercio. En la presentación del formulario no tiene necesariamente que coincidir con el pago. Yo lo puedo presentar y pagarlo posteriormente. Lo que pasa es que por cada día que me demore en el pago, pues debo pagar intereses de mora. La sanción se establece no porque yo lo deje de pagar, sino la sanción se establece porque no lo presenté hasta la última fecha que tenía plazo, que es el 31 de marzo del respectivo año. Pero si yo lo quiero pagar a los 5 días, al mes, a los 6 meses, pues perfectamente lo puedo hacer, salvo que agregaría al valor del formulario que declaré, ¿cierto? Al valor del impuesto, pues tendré que pagar los intereses de mora por esos días que haya aplazado el pago de ese impuesto. Entonces, hagamos el ejercicio. Para ello, entonces, ustedes van a entrar al portal de www, ya dijimos, cartago.gov.co. Aquí está el formulario, yo lo bajo. Ya lo había bajado con anterioridad. Y vamos a hacer entonces el diligenciamiento de ese formulario. Ya sabemos que los datos para liquidarlo lo tenemos aquí en la presentación, ¿cierto? Los tenemos acá. Yo los tengo aquí copiados aparte, entonces voy a ir diligenciando el formulario de acuerdo a esos datos. Entonces, observemos lo siguiente. El formulario consiste o está compuesto por dos partes. Primero, esta parte que vemos acá, en donde hay unas cuadrículas amarillas. Esas cuadrículas amarillas están destinados para yo registrar la información que es necesaria para que él en la parte de abajo me liquide, me vaya llenando, me vaya completando el formulario y él me lo va a liquidar automáticamente. Me va a liquidar de acuerdo al monto de los ingresos, me va a liquidar el impuesto de industria y comercio, me va a liquidar el anticipo para el próximo año, ¿cierto? Me lo va a liquidar acá, me va a liquidar el impuesto de avisos y tableros, me va a liquidar la sobretasa bomberil.
¿Qué más dijimos? Y me va a liquidar el descuento, ¿sí? Dependiendo del mes en que lo haya presentado, me lo va a hacer automáticamente. La última parte del formulario está destinado para la firma del declarante, para el comerciante o el dueño del almacén o el establecimiento de comercio, su nombre completo, su documento de identidad, si es cédula, el número de la misma, el contador de la empresa, el nombre del contador, su firma aquí, inicialmente la firma, el nombre del contador, su cédula y su tarjeta profesional. Una vez usted presente el formulario, pues quedará con un sello de radicado y ya de acuerdo al mecanismo que tenga establecido el municipio, pues lo pagaré. Bueno, entremos entonces al diligenciamiento de nuestro formulario que les vaya a servir a ustedes de ejemplo para que hagan ustedes la actividad 3 de evidencia para este resultado de aprendizaje. Entonces, primero, el NIP o el número de identificación tributaria. Entonces, en este caso sería, dijimos que 1110 769 043 y dígito de verificación 8, me lo agrega automáticamente. Primer apellido, esta comerciante, entonces dijimos que es Pérez, el primer apellido, ¿cierto? Osorio, segundo apellido, primer nombre, Ana, segundo nombre, Sofía. Razón social no aplica, ¿no? Razón social es para las personas jurídicas, ¿cierto? De aquí, de hecho, ¿cierto? Me muestra razón social PG, persona jurídica. Es cuando es una sociedad, ¿cierto? Cuando es una sociedad, por decir algo, Agroinsumos S.A. Entonces no llenaría datos de apellidos ni nombres, sino que llenaría, si voy a pagar el impuesto de industria y comercio de Agroinsumos Limitada, entonces iría, o Agroinsumos S.A., iría entonces a la parte de razón social y consignaría aquí la razón social. Agroinsumos S.A. Recuerde que los renglones en amarillo están destinados para que yo llene la información que me solicitan. Fecha de presentación, muy importante. Dijimos que la fecha de presentación lo va a presentar el 25 de febrero, ¿cierto? Dijimos, sí. El 26 de febrero del año 2020 es el día que yo voy a presentar este formulario. Dirección de notificación, de la dirección del almacén o de la empresa, dijimos que era calle 13, número 697. ¿Listo? Vamos diligenciando los renglones que aplican. Municipio de notificación, Cartago. Departamento, Valle del Cauca. Correo electrónico, ahí tenemos el correo electrónico, dijimos que era Anas Pérez 43 arroba yahoo.es. Vamos a hacerlo en minúscula. A ver, Anas Pérez, ¿cierto? Arroba yahoo.es. ¿Listo? Bueno. Teléfono 217, dijimos que era el teléfono de nuestro negocio, de nuestra empresa, 7640. Identificación, tenemos que identificar a nuestro contribuyente de acuerdo al régimen a que pertenece, muy importante porque recordemos que para el pago del anticipo, los no responsables no pagan el anticipo. Entonces lo que hago yo aquí es, voy aquí a esta pestaña, aquí como observan aquí esta pestaña, le doy clic y selecciono el régimen al que pertenece nuestro contribuyente, nuestra empresa, nuestro comerciante. Dijimos que era responsable del IVA, ¿cierto? Es decir, régimen común. Aquí digamos que no está actualizado el formulario en ese sentido, en que debería decir en vez de régimen común, debería decir régimen de responsable del IVA. Y donde dice régimen simplificado, debería cambiarse por régimen de no responsable del IVA. Aquí hay varios regímenes, ¿cierto? Régimen simplificado del IVA, régimen simplificado de Impuesto Nacional al Consumo, régimen común del IVA, régimen común del Impuesto Nacional al Consumo y vendedores ambulantes. ¿Qué hace la diferencia entre el IVA y el Impuesto Nacional al Consumo? Recordemos que el Impuesto Nacional al Consumo lo pagan aquellos establecimientos como restaurantes, cafeterías,
o sitios donde se expenden bebidas y licores, digamos un bar. Ellos son los que pagan el impuesto nacional al consumo. En nuestro caso de nuestro contribuyente, de Ana Sofía, pues ella es responsable del IVA, es decir, el régimen común. ¿Listo? Lo seleccionamos y él nos marca acá con el número que está identificado. ¿Listo? Régimen común. Bueno. Número de establecimientos, pues tenemos un solo almacén. Y aquí, ojo, muy importante con este renglón, donde nos pide el código de la actividad económica. En nuestro caso, lo vamos a digitar. Es el código de 5621. Recuerde que estos datos los tenemos, 5621, en la información que tenemos acá, ¿cierto? Aquí en la presentación, ¿vale? Aquí están todos estos datos, ¿cierto? Código SIU 5621. Ahí están todos los datos que estamos transcribiendo acá para nuestro formulario. Entonces, mire que a partir de que yo le dé el código de la actividad económica, él inmediatamente me va a colocar la tarifa por 1000 del impuesto de industria y comercio. ¿Listo? En este caso, el 6 por 1000. ¿Ok? ¿A qué corresponde la actividad 5621? Corresponde al servicio de catering eventos. ¿Qué es el servicio de catering? El servicio de catering es la atención y el suministro de banquetes, menús, comidas, almuerzos para eventos especiales, eventos sociales, cumpleaños, reuniones de trabajo, celebraciones, etcétera. Servicio de catering. Muy bien, sigamos entonces. Ingresos ordinarios y extraordinarios de la actividad. Aquí dice actividad única, si es una sola actividad, porque podemos tener varias actividades, ¿cierto? Si son varias actividades, pues debemos de colocar los ingresos aquí abajo para las demás actividades. En este caso no tenemos en una sola actividad, los ingresos corresponden a una sola actividad. Entonces, los ingresos, nos dice el ejercicio, para nuestros comerciantes fueron de 180.750.000, ¿cierto? Un dato ahí, pues, aleatorio que les di para hacer el ejemplo. Entonces les presenta este cuadrito aquí, simplemente le dan escape y él sale. ¿Listo? Esos son los ingresos de nuestro contribuyente. Recuerden que les dije que a medida que vamos aquí digitando, él nos va alimentando la parte correspondiente al formulario. Mire, ya está aquí, diligenciado, lo que hemos digitado arriba. El nombre del contribuyente, el NIC, la dirección, el correo electrónico está por aquí, el régimen común también está por acá, ya nos calculó el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Mire, ya nos lo calculó acá, con la tarifa, de acuerdo al valor de los ingresos, el 6 por 1000, ya nos calculó también el impuesto de avisos y tableros, ¿cierto? Ya nos calculó la sobretasa bomberil, ¿sí? Y nos calculó el descuento, ¿sí? El descuento. Pero entonces, ojo, con respecto al descuento hay que tener mucho cuidado, porque recuerde que el descuento depende de la fecha en que lo hayamos presentado. Entonces, ¿qué nos quedaría faltando aquí por diligenciar? Entonces, acá, donde dice descuento por pronto pago, ¿sí? Aquí tenemos que colocar el mes en el cual estamos pagando ese o presentando ese formulario, porque recuerden que de acuerdo a ese mes es el descuento. Entonces vamos a elegir el mes de, no de enero, sino de febrero, ¿cierto? Porque lo estamos pagando, lo estamos presentando, dijimos que el 26 de febrero. Por consiguiente, entonces, ya no nos puede estar liquidando ¿cuánto? El 10%, sino el 8%, ¿sí? Porque recuerde que el descuento del 10% es si pagamos en enero, el descuento del 8% es si pagamos en febrero y el 6% en marzo. Entonces vamos acá a nuestro formulario y efectivamente, miren, nos está liquidando el 8%. ¿Listo? Entonces ya tenemos la liquidación. Bueno, por aquí creo que quedó faltando un datito que no se nos vaya a escapar. Y es el de, a ver, que lo vi ahorita en el formulario. A ver si este se diligencia acá o se diligencia acá. Cédula. Bueno, ese sí se diligencia aquí. Cédula del contribuyente, ¿listo? Aquí le marco cédula. Si correspondiera a OMNIT, pues sería una razón social, es decir, una empresa. En este caso es la cédula del contribuyente. Bueno, ¿listo? Tenemos entonces la liquidación ya. La liquidación del impuesto de industria y comercio, 1.085.000. El impuesto de visos y tableros, que corresponde al 15% de este impuesto ya liquidado. La sobretasa bomberil, el 3%. Nos liquida también el anticipo
para el próximo año, el 10%. Es decir, que para el año 2020 yo ya tengo anticipado, adelantado 109.000 pesos. Anticipo para el año siguiente, 109.000 pesos. Subtotal, ¿qué quedaría faltando aquí? Entonces, el descuento. Como yo lo pagué en el mes de febrero, tengo derecho al descuento del 8%. Total a pagar 1.303.000 pesos. Firmo mi formulario, como ya le indiqué ahorita, por el comerciante o por el representante legal de esa, si es una sociedad, es una persona jurídica, y el nombre del contador con sus datos completos de documento de identidad, y en el caso del contador, la tarjeta profesional. Eso es entonces la dinámica que tiene que ver con el pago de y el diligenciamiento de este formulario de Industria y Comercio para el año 2019, que se presenta en el año 2020. Terminamos entonces con, bueno, ya conocíamos este dato, el calendario del pago del impuesto, o la presentación mejor, la presentación del impuesto de industria y comercio, el pago anual. Enero, si yo lo presento en el mes de enero, pues ya decíamos que tiene un descuento hasta el 31 de enero, un descuento del 18%. Si lo presento hasta el 28 de febrero, tendré un descuento del 8%, si lo presento hasta el mes de marzo, hasta el 31 de marzo, tengo un descuento del 6%. En la ciudad de Cartago, el impuesto de industria y comercio se paga año vencido. En algunos otros municipios, la liquidación tiene que hacerse cada 2 meses. Entonces, cada 2 meses yo hago este ejercicio. Liquido mis ingresos, totalizo mis ingresos, lleno el formulario y lo pago donde tenga terminado el municipio. Para la ciudad de Cartago aún no se estableció esa política y lo pagamos año vencido. Hay otro aspecto que tiene que ver con el impuesto a nuestro comercio, y es la retención del impuesto. Una es el pago del impuesto anual y otra es el pago de la retención del impuesto de industria y comercio. Todos los impuestos en nuestro país tienen una retención, pero no nos vamos a detener mucho aquí en el tema de retención, porque es un aspecto que vamos a abordar en el próximo tema, que es el de la retención en la fuente. Vamos a abordar lo que tiene que ver con las retenciones de los impuestos. Entonces no nos vamos a detener mucho aquí en esta parte de la retención del impuesto de industria y comercio. ¿Qué nos quedaría entonces faltando? Entonces, que ilustremos la actividad que vamos a desarrollar. Tienen en pantalla entonces ustedes un documento en PDF, donde tenemos entonces la actividad que vamos a desarrollar. La actividad deben de ustedes presentarla máximo el día 29 de agosto del 2020, es decir, de mañana en 8 días, para que presenten la actividad completa, por favor. La primera actividad tiene que ver con, vamos a ver este video que nos ilustra sobre algunos mecanismos muy importantes del pago del impuesto en industria y comercio, y algunas disposiciones nuevas que tienen que ver con la determinación de en qué municipio se paga el impuesto en industria y comercio, porque hay situaciones que no venían muy claras, se aclararon con la última reforma tributaria, y es que si yo, por ejemplo, produzco mis artículos, mi mercancía en la ciudad de Pereira, ¿cierto? Allí las fabrico, pero las vendo en Cartago, entonces, ¿dónde pago el impuesto en industria y comercio? ¿En la ciudad de Pereira donde la fabriqué, o en el municipio de Cartago donde las vendí? Tributaria, se dejaron claras esas políticas. Entonces, en este caso, en este ejemplo, entonces ese impuesto para la actividad comercial se debe pagar en la ciudad en la cual se fabricó. Entonces, pagaría el impuesto de industria y comercio en la ciudad de Pereira, en el caso del ejemplo que les acabo de ilustrar. Segundo punto, vamos a consultar el acuerdo 028-2018. Aquí lo tengo, se lo voy a mostrar. ¿Listo? Este es el acuerdo 028 del 2018. Decíamos que es donde se establecen todas, es el estatuto de rentas municipales, ¿cierto? Estatuto de rentas municipales, acuerdo 028 del 2018. Perdón, todo lo que tiene que ver en materia de impuestos de carácter municipal, ¿cierto? De carácter municipal. Para el territorio del municipio de Cartago están establecidos aquí en este impuesto: el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de uso de tableros, el impuesto de degüello, la sobretasa, la gasolina, etcétera. Todos esos impuestos están entonces aquí en el Estatuto de Rentas Municipales, acuerdo 028. Vamos a remitirnos entonces a la página, les decía, 62.
donde está el artículo 95. En ese artículo 95, en la página 92, ¿listo? Están todas las tarifas del impuesto de industria y comercio que se pagan en la ciudad de Cartago. Entonces, ¿cómo ubicamos nosotros? Voy a compartir aquí pantalla para que veamos la actividad. ¿Dónde la tengo? Acá. A ver, a ver. Ahí no me lo quiere compartir. No me lo quiere compartir un momentico, a ver. Bueno, aquí tengo. Un momento. Bueno, sí. No había visto bien. Acá está. ¿Listo? Entonces, aquí está la actividad que vamos a realizar para el punto número 2. Entonces, tenemos acá un listado de ¿qué? De comerciantes con su respectivo código SIU y la descripción de la actividad que vamos a venir a hacer. Pues vamos a buscarlos acá en el acuerdo 028, en el artículo 95, dijimos que la página 62 o 63 mejor, en la 62 está el título, en la 63 está la tabla, y vamos a ubicar entonces nuestra actividad económica, ¿sí? La buscamos acá, identificamos el porcentaje de pago de impuesto de industria y comercio, esa es la actividad, ¿cierto? Completamos entonces el cuadro, o hacemos un listadito aparte, con el código, o mejor, el código no, la tarifa del impuesto de industria y comercio para cada una de estas actividades y para cada uno de estos comerciantes. El punto número 3 es el diligenciamiento del formulario de industria y comercio. Entonces lo bajamos del portal www, ya dijimos, cartago.go.co, bajan ustedes el formato en Excel de ese formulario para el pago y la liquidación del impuesto de industria y comercio año 2019 en Cartago. Los datos de nuestro contribuyente están acá, vamos a liquidar lo correspondiente al año 2019, el comerciante se llama Leonardo Hernández Soto, está el documento de identidad, es responsable del IVA, el establecimiento de comercio está ubicado en esta dirección, en la ciudad de Cartago, la actividad económica es la de venta al por menor de todo tipo de calzado y artículos sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados, el código lo tenemos acá, ustedes ya buscan la tarifa, o recuerden que en el momento en que en el formulario leemos la tarifa, leemos el código SIU, ¿cierto? Él al frente nos va a colocar la tarifa. Ingresos durante el año 2019, 152 millones de pesos, el correo electrónico, y lo presentó en el 25 de enero del 2020, ¿cierto? Recuerden que esta cifra es muy importante para determinar cuánto descuento le va a otorgar el municipio de Cartago por haberlo presentado en el mes de enero. ¿Listo? Las evidencias completas. A ver, este resumen lo pueden hacer en un documento en Word. Ojo con esta instrucción que había olvidado, había pasado de largo, y es que el resumen de este video debe tener al menos 200 palabras, ¿sí? Es un video relativamente corto, dura como unos 6 minutos, entonces de ahí extraigamos lo más importante y elaboramos un resumen de al menos mínimo 200 palabras. Por favor, no dejen de atender esta instrucción. Y lo presentamos máximo. Bueno, el punto 2 también pues lo pueden hacer ahí en el mismo documento, haciendo el listado y estableciendo cuánto es el impuesto de uso de comercio para cada una de estas actividades y comerciantes. Y suben el formulario en Excel, lo suben ahí como evidencia, ¿ok? Esa es la actividad entonces que tenemos, que es la evidencia de del desarrollo de este resultado de aprendizaje o esta actividad, de este resultado de aprendizaje. Por favor, estén atentos a terminar, si no lo han hecho, de llenar el formulario, nuestro formulario de asistencia. A ver, me preocupa sobremanera, aprendices, la falta de asistencia a los encuentros sincrónicos, los cuales son de mucha importancia porque les da a ustedes las pautas para la presentación de sus actividades. No es lo mismo que ustedes vean el video después grabado, pues se pierden la oportunidad de hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda. Pues de hecho abro el espacio para la sección de preguntas, dudas e inquietudes, ¿cierto? 16 personas, mejor dicho, 14, ¿sí? Porque si me descuento a mí, serían 14 personas las que están aquí presentes de un total de 34 aprendices. Entonces, por ejemplo, no podemos argumentar,
por ejemplo, para el caso de la prueba para la prueba que hicimos la semana pasada, no puedo argumentar, no, es que yo no asistí a ese encuentro, entonces no me enteré que había una prueba de conocimientos para probarle el resultado de aprendizaje, pues porque está también para que la vean posteriormente la grabación de la sesión. Ustedes deben estar debidamente informados, estar pendientes de cumplir con sus obligaciones de aprendizaje, ¿listo? Sus deberes de aprendizaje, ¿ok? Hecha esa observación, pues entonces abro la sección de preguntas, dudas e inquietudes que tengamos sobre esta actividad. Angie López, por favor, deme un número del 1 al 14. Angie, es tan amable, Angie. 9. El 9, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. María Paula Perdomo. María Paula, ¿me escucha? María Paula Perdomo. Sí, Instru, dígame, qué pena. Bueno, María Paula, acabamos de definir unas actividades que tenemos que hacer, ¿cierto? De acuerdo a la presentación que vimos de este impuesto en uso de comercio. ¿Cuáles eran esas actividades, María Paula? Refrésquenoslas, por favor, para que nos queden a todos claras. Instru, pues la verdad no se las puedo enumerar así muy bien porque medio pude escuchar la clase mientras estaba trabajando. Pero pues yo tenía presente que era rellenar unos formularios, también realizar un resumen y más o menos esa clase de actividades debíamos realizar. El resumen es de las 250 páginas del Acuerdo 028 del 2018, o el resumen es de qué? Pues yo alcancé a escuchar que era un resumen de 200 palabras y de un archivo, no sé muy bien, Bueno, pero... listo, María Paula. Miremos, deme otro número, María Paula, del 1 al 14. El 3. El 3, bueno, el 3 le corresponde a Estefanía Montoya. Estefanía, por favor, retroalimentemos, recordemos cuál es la actividad que vamos a hacer. La actividad tiene 3 puntos, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos 3 puntos? Bueno. A ver, entonces, veamos. A ver, Evelyn, entonces ayúdenos. Evelyn, por favor, Evelyn Restrepo. Ayúdanos a recordar, Evelyn, para que nos quede claro cuáles son las 3 actividades que vamos a realizar como evidencia del tema del impuesto de industria y comercio. Evelyn. Evelyn, ¿me escucha? Evelyn Restrepo. Instructor, entonces se las digo yo. Ah, bueno, a ver pues, Angie. El primero es un resumen que hay que hacer de un video del impuesto de industria y comercio. Ok, el primero es el video. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí para hacer, qué instrucción hay que seguir allí importante? Lo de 200 palabras. Mínimo, ¿cierto? Mínimo 200 palabras. Bueno, muy bien. Punto número 1. Señor. Punto número 2. Consultar las tarifas del calendario tributario, pues que sean de acá de Cartago Valle, creo. Y que hay que como buscar en un artículo. Bueno, En el pero que estoy ahorita 028. eso, en el acuerdo 028, pero no el calendario tributario, ¿no?
porque el acuerdo 028 de 2018 es el estatuto de rentas. Entonces, en ese acuerdo 028 que se está subido a la plataforma o se lo subo ahora, vamos a consultar ahí de esos, creo que son, ¿qué? 6 comerciantes, vamos a consultar la tarifa del impuesto de industria y comercio, ¿cierto? En ese artículo 95 de ese acuerdo 028. Bueno, y el tercer punto, ¿cuál era? Ya el otro es como diligenciar el formulario de industria y comercio. Eso, correcto. El formulario de industria y comercio lo vamos a diligenciar y lo vamos a bajar ¿de dónde ese formulario? Pues pues hemos que ahí en Google y buscaba, no me acuerdo cómo es la palabra que uno busca y pues que ya, pues sí me acuerdo del procedimiento, pero no sé cómo explicarlo. Más directamente, vamos al portal www.go.co. Ahí buscamos impuesto a industria y comercio y buscamos el formulario, ¿cierto? Ahí en la presentación está el paso a paso para que bajen el formulario, ¿sí? El formulario en Excel del impuesto de industria y comercio. ¿Y con qué dato lo vamos a diligenciar? ¿Para qué comerciante? ¿Con qué información? No es con lo que decía es que, pues que no coloca el NID, En la, pues en la presente, eso acá en la actividad, en la descripción de la actividad, que creo que ya está subida, ahorita verifico que le subo. Aquí, en el punto 3, están los datos, ¿cierto? Del comerciante, el nombre, el documento de identidad, los ingresos, la actividad económica, ¿cierto? Está toda la información necesaria para que ustedes, de acuerdo al ejercicio que hicimos, completen el sí, como formulario. la ¿Listo? dirección. Todo, todo está aquí, los ingresos, el correo electrónico, la fecha en que lo presentó, que fue enero 25 de 2020, que tenerla muy en cuenta. ¿Listo? Ahí está entonces Sí. las 3 actividades. Bueno, muy bien, gracias por recordarnos entonces la actividad para que nos quede clara. Entonces, si no hay nada más que agregar en esta sección de preguntas, dudas, inquietudes, entonces daremos por cerrado la sesión del día de hoy. ¿Quién es de ustedes el vocero del grupo? ¿Está presente el vocero del grupo? Sí, Instru. Instru, una pregunta. Perdón, bueno, a ver, permítame un tico, entonces atendamos a... ¿Es Angeli? O... Sí, señor. Bueno, a ver, Angeli. Ya dijo la fecha para cuándo es. Sí, está aquí también el documento para el próximo, de este Bueno. sábado en 8, el 29, ¿listo? Hay tiempo suficiente para que lo hagan con detenimiento y lo hagan muy bien. Muchas gracias. Si hay preguntas, dudas, la idea es que ustedes suban sus evidencias bien para que no tener que devolvérselas o corregírselas. Pues yo procuro estar a su disposición para atenderles vía correo electrónico, vía celular o vía WhatsApp, cualquier inquietud, duda que tengan al respecto. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, bueno, entonces le preguntaba por el vocero o la vocera del grupo. Laura. ¿Algo iba a comentar, Laura? La vocera María Paula. María Paula está conectada. A ver. María Paula Perdomo. Sí, ¿Sí? Instru, que estoy. Bueno, entonces le voy a pedir un favor a todos, salgan de la sesión y por favor, María Paula, que es un momentico para comentar algo con usted en forma particular, ¿ok? Sí, señor. Regálame unos minuticos ahí. Entonces, por favor, pues si no es más por el momento, entonces damos por terminada la sesión sincrónica del día de hoy, deseándoles un buen día y un resto de semana y por favor estén atentos a las medidas de seguridad, de bioseguridad, higiene personal. Que tengan un buen resto de día. Muchas gracias, Instru. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, hasta luego.